Buenas tardes, hermanos. Ahora vamos a iniciar nuestro bloque sobre la revelación. Y el bloque sobre la revelación he decidido que lo iniciemos hablando de las generalidades. Entonces, después vamos a tener una sesión donde vamos a hablar sobre Jesucristo como revelación. Y entonces, para hablar de esto de las generalidades, vamos a poner aquí nuestro PowerPoint y para que todos podamos verlo. Y aquí está revelación, revelación, generalidades. Entonces aquí tenemos nuestro PowerPoint y tenemos que empezar por hacer la revelación, sus fases. Quiero que, algo que yo he dicho de alguna manera, quiero que a ustedes les quede claro. La revelación, como todo un bloque, le llamamos revelación a muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que contiene en sí la revelación? En primer lugar, la revelación contiene la manifestación de Dios. Vamos a enumerar más adelante las manifestaciones de Dios, pero las más conocidas es la creación. Cuando Dios se aparece de alguna manera a los profetas, les habla, ya sea que lo vean alguna forma humana. El ángel de Jehová, cosas como estas, su nombre, su gloria. Dios se manifiesta. La manifestación máxima fue Jesucristo, porque Dios se presentó como una persona. Se presentó como una persona y nos mostró cómo es Dios. Por eso la vida de Jesucristo es fundamental para comprender a Dios. De la manifestación se deriva la inspiración. La inspiración es que Dios, habiendo dado esta manifestación, Dios toma a alguien que Él ha elegido y ha preparado para que participe de esta experiencia de manifestación y entonces por un lado, lo comparta y por otro lado, lo escriba. Entonces, la manifestación y la inspiración ya nos lleva a las escrituras, pero la inspiración siempre depende de la manifestación de Dios. ¿Qué manifestaciones dijimos? La creación, el éxodo, Dios hablando a los profetas a través de todos los eventos históricos del Antiguo Testamento y Jesucristo. Entonces, pero el resultado de eso es las escrituras. O sea, la inspiración llevó a las escrituras, a una fijación de lo oral, pasamos a lo escrito y que ya quede fijo lo que tenemos, lo que creemos o lo que debemos creer. Y, obviamente, el día de hoy, la iluminación, cómo el Espíritu Santo actúa en la revelación. Y vamos a estar tratando más ampliamente esto después, pero debe quedar claro esto delante de nosotros. Ahorita en un momento más vamos a definir estas frases, pero esas son las fases de la revelación. Yo quería que este PowerPoint se vean los vínculos entre manifestación e iluminación, porque la manifestación y la iluminación, unos dependen de otros, y están involucrados los tres. Entonces, la manifestación de Dios. ¿Se acuerdan de las palabras de Hebreos? En Hebreos, él dice que Dios ha hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por un hijo, por su hijo. Y entonces empieza a explicar que Él es el resplandor de la gloria, que participa de su naturaleza y que vino al mundo para redimirnos. La creación, las visiones y comunicación, las visiones y comunicación de su palabra a los profetas y escritores bíblicos. Entonces, esas son manifestaciones de Dios. El evento cristológico que ya habíamos mencionado antes, en alguno de los videos anteriores habíamos mencionado que el evento cristológico incluye la encarnación, que Jesús vino al mundo, su vida y ministerio, su cruz, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo. El evento cristológico. Y de eso está hablando toda la Biblia. Eso es son manifestaciones de Dios. La inspiración
Los escritores bíblicos produjeron la escritura bajo la guía del Espíritu Santo. Esto es algo muy importante. Sí es cierto que Dios los dio, Dios los inspiró para que al participar de esta manifestación la pusieron por escrito, pero no lo hicieron tan libremente como cualquiera quisiera. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Ellos lo hicieron con sus palabras, lo hicieron de distintas maneras, a veces en poemas, a veces en discursos, a veces en narrativas, pero lo hicieron bajo la guía del Espíritu Santo. Lo hicieron usando sus propias palabras y estilos. Y nosotros nos damos cuenta al leer el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento que Pablo no habla como el autor de Hebreos, que Juan no habla como Pablo, que Mateo habla distinto que Marcos y que Lucas, aunque estén relatando lo mismo. La iluminación, porque dije que íbamos a definir esos términos más claramente. El Señor usa su palabra, o sea, la escritura, no una palabra que te llegue a tu mente o algo que tú tengas en tu cerebro, no, las escrituras. Su palabra. El Señor usa su palabra para hablar a los seres humanos del día de hoy, para guiarlos a la verdad por medio del Espíritu Santo. Y estas tres cosas, la manifestación, la inspiración y la iluminación, son revelación. Y tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, pues vamos a empezar con este asunto de las genialidades. ¿Qué pasa? El primer punto de las genialidades es la revelación general. ¿Qué es la revelación? Y la revelación general. Luego vamos a hablar de la revelación, las religiones y la religión y las religiones. Después vamos a hablar de la revelación en el Antiguo y Nuevo Testamento. Luego vamos a hablar de la inspiración bíblica. Y después vamos a hablar sobre la preservación del testimonio escrito, la autoridad en el cristianismo y finalmente la revelación y redención, porque la revelación tiene un propósito. No podemos simplemente hablar de la revelación y ya, porque bueno, se supone que no solamente estamos escribiendo una teología sistemática, no solamente estamos hablando de teología sistemática, estamos diciendo que la teología sistemática es el fundamento de todos los ministerios que realizamos como iglesias. Y la misión es uno de los ministerios fundamentales de la iglesia. Entonces vamos a regresar un poquito. ¿Qué es la revelación? Y vamos a hablar también de la revelación general. Y esto obviamente lo vamos a ver para quienes tienen acceso al escrito, lo vamos a ver basado en Garrett, páginas del 55 a las 66. ¿Qué significa revelación? Revelación etimológicamente significa quitar el velo y por ende descubrimiento. Eso es una revelación, que Dios se descubre delante de nosotros. Dios descubre su persona, su propósito, su obra. Dios se está revelando. Teológicamente el término significa la autorrevelación de la deidad humana. O sea, nosotros no descubrimos a Dios, Dios se descubre a sí mismo. También la palabra revelación es una de las palabras fundamentales de la religión. Entonces tenemos que recordar eso. Es una de las palabras fundamentales de la religión. ¿Por qué? Porque todas las religiones dan por hecho que hay una revelación. En el sentido distintivo cristiano, la revelación consiste, y aquí sí, ahora sí que anótenlo, en el sentido distintivamente cristiano, la revelación consiste en el descubrimiento, estoy aquí marcando, consiste en el descubrimiento personal de Dios, quien transforma y reconcilia al creyente o al creyente receptor de la revelación. O sea, la revelación no solamente hay, bueno, ya sabes de mí.
Cuando tú sabes de Dios, en el sentido distintivamente cristiano, la revelación consiste en el descubrimiento personal de Dios, quien transforma y reconcilia al creyente receptor de la revelación. O sea, la persona se convierte y cree. ¿Sí? Eso es en el sentido distintivamente cristiano. La revelación etimológicamente ya dijimos que significa quitar el velo, por ende, descubrimiento. Aquí nos están repitiendo la dosis. Ahora sí. Entonces, no sé por qué razón nos repitieron la dosis, pero no se preocupen, ya lo vieron 2 veces, eso es bueno. La tercera es la vencida. Y entonces la revelación general. ¿Qué entendemos por revelación general? La revelación general es la revelación, tiene que ver con esa manifestación de Dios en la creación. La revelación general tiene que ver con la manifestación de Dios en la creación y en la historia, sin que esté en las escrituras, ¿sí? Porque eso, si está en las escrituras, eso ya es revelación especial. Yo soy de los que tienen la idea de que la revelación general no lleva a las personas a Cristo. Entonces, y esta es mi idea porque si no, si las personas por ver la creación, ver las cosas, ver aquí, ver allá, pudieran acercarse a Dios y convertirse y creer verdaderamente y arrepentirse de sus pecados, y esa revelación fuera suficiente, no hubiera habido razón para que viniera Cristo. Y todavía añadiéndole a este problema, tendríamos el asunto de que no habría necesidad misionera, porque la revelación general no es suficiente. Dios se manifestó de manera especial y lo tenemos en las escrituras. Y porque no es suficiente la revelación general, Dios nos dio un trabajo misionero, una obra misionera, tenemos una comisión misionera, porque la revelación general no es suficiente. Nadie se va a salvar simplemente porque reconoció que había un ser supremo, porque vio una rosa o porque vio las estrellas. Por eso nadie se va a salvar. Entonces, vamos sobre la revelación general. La revelación general es aquella revelación de Dios que está a la disposición de todos los seres humanos, porque se descubre en el universo creado, naturaleza, y en el interior de las personas. Su conciencia, eso de que las personas tengan la idea de que hay un ser superior o de que hay cosas que son verdaderamente malas, aunque no sepan que es de Dios, que Dios, no sepan que Dios se lo reveló. No conozcan qué es bueno y qué es malo así concretamente porque Dios lo reveló. Dicen, sabes que esto parece que está mal. Y eso tiene que ver con la imagen de Dios en ellos, porque como creación somos imagen de Dios y somos parte de esta revelación general. También la revelación. Y entonces, eso nos lleva a un contraste aquí, de repente damos un flechazo, porque es la revelación general. Pero entonces alguien dice, bueno, y oiga, profe, ¿y que entonces qué es la revelación especial? Es aquella revelación histórica de Dios al pueblo de Israel y por medio de Jesucristo. Eso es la revelación general. Todo lo que está fuera de esa revelación histórica, o sea, que está fuera de los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, es revelación general. Lo que está en esos libros es revelación especial. Así concretamente. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Y bueno, entonces tenemos que decir, bueno, aquí en revelación general. Una de las cosas que sí hay que ver en cuanto a la revelación general es que quienes exponen esta doctrina suelen decir que quienes escribieron la Biblia no intentaron probar la existencia de Dios por medio de argumentos formales, sino que daban por sentado que Dios está involucrado en todos los acontecimientos. Entonces, la doctrina de la revelación de Dios en la creación y en los seres humanos presupone una revelación divina que
que comunica algo acerca del ser y el poder de Dios, como revelación general. También la revelación de la creación y en la conciencia humana debe diferenciarse de la teología natural. Pero la teología natural es el conocimiento de Dios basado en razones puramente racionales, independientes de la revelación especial. Esa es la teología natural. Que yo te puedo presentar una serie de argumentos que no tienen que ver con las escrituras, que no se basan en las escrituras, pero que son razonables porque hay pruebas y evidencias de que las cosas son así. Entonces yo te puedo hablar de la existencia de Dios, tú me puedes decir, yo no creo en Dios porque yo no lo he visto. Digo, pero crees en el aire, ¿verdad? Sí, claro, creo en el aire está aquí. Crees en el aire, pero no lo ves, por lo tanto, Dios existe, a pesar de que no lo veas. Pero la evidencia dice que Dios existe. Entonces, una serie de razonamientos lógicos. Pero esa es teología natural y eso definitivamente los evangélicos no cachamos con eso. La revelación general ayuda a explicar el fenómeno mundial de las religiones y la religión. Y de la religión y las religiones. ¿Qué es el fenómeno mundial de la religión y las religiones? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que existe un argumento que se llama ontológico, que dice que porque todos los seres humanos creen que hay un ser supremo y han generado alguna religión, entonces Dios debe existir. Y la revelación general sería el fundamento para esta creencia. Bueno, entonces, también la revelación general es el fundamento o la base de la responsabilidad que deben todos los seres humanos hacia Dios. O sea, Dios, y eso está de alguna manera argumentado desde Romanos, Dios hace responsables a todas las personas delante de Él, conozcan a Jesucristo o no. La revelación general no provee a los seres humanos el conocimiento suficiente, efectivo y redentor de Dios y de su voluntad, y eso es algo muy importante y es una limitante de esta revelación, que no guía a la salvación. Si alguien tiene problemas con esta situación, tiene que recordar que la revelación general no te guía a la salvación. Y entonces, obviamente hubo teólogos que negaron la existencia de una revelación general. ¿Por qué? Porque como Karl Barth decía, si no te conduce a Dios y a la salvación, entonces no es revelación. Si no puedes conocer al Dios verdadero por esta, no es salvación, porque la prueba es que la gente piensa que hay un ser supremo, pero ese ser supremo no necesariamente es Dios. Y en este sentido, Karl Barth se juntaba con Kant, un racionalista, y Karl Barth rechazaba el racionalismo, pero también Emmanuel Kant, decía que tú puedes imaginar el ser más excelente del mundo, pero es tu imaginación, no es el Dios de la Biblia. Y Emmanuel Kant era un bautista que pocas veces lo reconocemos como pariente cercano, pero era un bautista. Algunos, como los católicos, piensan que la revelación general es hasta cierto punto salvífica o redentora. Los evangélicos no compartimos esas ideas. Y especialmente cuando pensamos en que Dios nos dio una comisión misionera, una misión, y dices, si las personas se pueden salvar por lo que ven alrededor del suyo, pues ¿para qué necesitan la obra misionera? Entonces ahí y bueno, ya en conclusión sobre la revelación general, Barth hace bien en subrayar que la revelación debe provenir necesariamente de una iniciativa divina. Otros, como Kuhn y otros teólogos, ellos piensan que la revelación no se debe limitar a las escrituras. Yo soy todo lo contrario a esa postura. Para mí la revelación debe estar enfocada en las escrituras. Puedes argumentar, usar
la creación, el hombre y muchos argumentos. Pero la revelación sí, lo que te lleva a conocer a Dios es la Escritura. La posición de Calvino y Brunner es correcta en el sentido de subrayar, de que subraya que Dios se revela tanto en la creación como en la redención, pero no pareciera proveer una respuesta adecuada al problema de la revelación que es suficiente para condenar, pero no para salvar. Esta parece ser la más centrada en la Biblia. Y ahora tenemos que recordar una cosa acerca de la revelación. Y es que la revelación de Dios, aquí y ahora, y especialmente en este tiempo que hay tantas interpretaciones de la creación, incluso hay personas que tienen un pensamiento mítico mágico. Ellos dicen que yo tengo el pensamiento mítico mágico porque creo en Dios, pero yo creo que ellos tienen un pensamiento mítico mágico cuando piensan que las cosas sucedieron por pura casualidad y que por pura casualidad estamos aquí, que por pura casualidad se creó el universo, que por pura casualidad, por una casualidad verdaderamente inusitada, surgió todo lo que vemos en la creación y el ser humano. Entonces, obviamente tiene un pensamiento mítico mágico muy respetable. Pero obviamente ustedes se dan cuenta que es muy respetable. No, yo no lo tomo tan en serio. Quitamos esto y así. Revelación y revelación, generalidades. Ya habíamos hablado de qué es la revelación, que es la revelación general. Vamos a hablar de la revelación, las religiones y la religión. ¿Qué hay con eso? Una cosa importante, el concepto de autorrevelación divina, que se expresa por medio de la creación y la conciencia, deriva fácil y naturalmente de la pregunta de si las de diversas religiones practicadas por la gente que componen la humanidad pueden identificarse en su esencia con la tal revelación divina. El tema a tratar se desprende de la problemática de la revelación general. O sea, el asunto de las religiones. Las personas han usado la creación para generar dioses y religiones conforme a esos dioses. Pero esos dioses son reflejos del ser humano o de la ideología humana, no son dioses. Entonces, ¿qué es la religión? Déjenme quitar esto. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es la religión? Es posible definir la religión como la relación de los seres humanos a un ser supremo. Se puede definir la religión como la relación de seres al objeto de su devoción suprema. Puede definirse la religión como la respuesta a la totalidad del ser, del hombre, a la totalidad de la existencia. La religión puede definirse como un concepto de fenómenos, un complejo de fenómenos compenetrados por símbolos y expresados en un credo código culto y que acompañan la experiencia de lo trascendente. La religión puede definirse como la actitud humana hacia el mundo del más allá que se acepte incuestionablemente como realidad auténtica autorizada y la relación con el cual se expresa por medio de un conjunto de mitos, ritos y comportamientos individuales y sociales. Debe reconocerse que la religión es un fenómeno generalizado en la humanidad, incluso en el día de hoy. Hay religiones civiles, por ejemplo, la religión de la salud, la religión del deporte. Hay tantas religiones. Obviamente, aparte de las religiones donde hay un ídolo, un dios, pero están las religiones de la salud, del deporte, están todas estas religiones civiles o de la religión de la belleza, tantas cosas, ¿verdad? Obviamente tenemos que pensar
en que la religión tiene su origen. Y existen muchas teorías, hay teorías naturalistas, teorías filosóficas, teorías teológicas. Y la mayoría de ellas, especialmente las filosóficas y las teológicas, dicen que, bueno, depende. El hecho de que en todos los lugares hay alguna religión que no necesariamente es verdadera, dependen de la revelación general. Y obviamente el considerar las otras religiones nos lleva a nosotros a entender que, pues, de alguna siempre que evangelizamos o hacemos misión, van a confrontarse religiones, el cristianismo con otras religiones. Ahora hay otras religiones que pretenden poseer la verdad y pretenden poseer la auténtica revelación de un Dios. Obviamente yo en este punto, como he dicho, me adhiero a la ideología de Paul Tillich, que cuando hablamos de teología, solamente podemos hablar de teología cristiana porque solamente hay un Dios, lo demás es mitología. Pero de todos modos hay otras religiones que se confrontan con el cristianismo. El Islam, el judaísmo, el teísmo racional. Y obviamente hay afirmaciones de las religiones no cristianas. Definitivamente no importa cómo pudo haber empezado alguna religión o las religiones. Desde el punto de vista bíblico, el hombre es religioso porque Dios lo creó para que tuviera comunión con él. O sea, el tener un Dios es parte de la naturaleza del hombre. La conciencia religiosa del hombre es parte de la imagen divina en la cual el hombre fue creado, con la cual el hombre fue creado. Muchas religiones, habiendo sido formadas por la naturaleza caída del hombre, son al mismo tiempo producto de la revelación divina y de la perversidad humana. Romanos 1 del 18 al 25. Uno puede esperar encontrar en la religión elementos tanto divinos como demoníacos, tanto verdaderos como falsos. Dios no se revela tomando forma de los dioses de las diversas religiones no cristianas, pero la lealtad de los seres hacia esos dioses indica que su naturaleza fundamental consiste en ser capaces de adorar. Y obviamente, pues sí uno de repente encuentra cosas similares al cristianismo en religiones no cristianas, pero tienen que entender que esas religiones no tienen que ver, ni tienen que ver, ni pueden llevar a la salvación a las personas. Y el practicarlas no le ayuda a la gente. Y tenemos que decir que la doctrina cristiana de la revelación especial en relación con las religiones no cristianas y sus adherentes. Primero, el cristianismo comienza con los apóstoles. Y entonces tenemos una revelación especial con Jesucristo y tiene a Jesucristo como supremo, como Mesías, Hijo de Dios, Señor, y esta revelación tiene un cierto carácter salvífico, exclusivo. Y eso es algo importante porque algunas personas de repente dan a entender que, bueno, pues una persona ya tiene religión, entonces esa persona pues ya la hizo. No, porque la salvación es exclusiva en Jesucristo. También nosotros le reconocemos que la salvación es por gracia, no es por logros humanos. Entonces, también
hemos de reconocer que a veces el cristianismo se ha combinado con otras cosas y han surgido cosas como la Iglesia Católica, ¿no? Un cristopaganismo. Pero precisamente pues estamos aquí para evitar eso. La proclamación del Evangelio a toda persona y a todos los pueblos y a todas las naciones sigue siendo tarea de los cristianos y de la Iglesia cristiana en el periodo entre el primer siglo y el segundo advenimiento de Cristo. Y entonces, cuando pensamos en las religiones y la revelación, tenemos que reconocer que la obra misionera sigue. Entonces tenemos que hablar de la revelación en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué hay con eso? ¿Y qué hay con esto? La revelación en el Antiguo y Nuevo Testamento, empezamos con el Antiguo Testamento. Veamos. Dice, lo primero es la revelación en la creación. Ya habíamos mencionado que Dios, primero cuando hablamos de la revelación en el Antiguo y Nuevo Testamento, estamos hablando de revelación especial. Y cuando hablamos de la creación, estamos hablando de la primera manifestación de Dios. Entonces, la revelación en la creación. Tenemos que reconocer que con el Antiguo Testamento que Dios creó y que también redimió. Y en el Antiguo Testamento Israel no tenía un concepto de la naturaleza como un reino existente bajo el control de la ley natural, o sea, la naturaleza estaba bajo el control de Dios, no de una ley natural, todo estaba bajo el control de Dios. El orden creado era de igual modo el escenario de la actividad inmediata de Dios. El orden creado es una revelación primaria y universal para todos los seres humanos. Y obviamente el orden creado revela la realidad de Dios, es lo que enseña la Biblia. También la revelación general obviamente la revelación general no es suficiente para la salvación. Y obviamente el conocimiento de Dios no necesariamente significa que esté contrapuesto al mundo. Todas las formas de conocimiento, aparte de la revelación bíblica, pueden ser catalogadas como conocimiento del mundo. Todo conocimiento del mundo, a diferencia del conocimiento de Dios, es el resultado de nuestra investigación, experimentación y aplicación científicas. Sin embargo, las características distintivas de la revelación bíblica en primer lugar es conocer a Dios como persona, como un ser personal. Y eso nos diferencia de muchas religiones donde Dios no es una persona, es un concepto, es algo abstracto, pero no es una persona. Entonces el conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios para nosotros no es por una búsqueda o experimentación. El conocimiento de Dios se da porque Dios se revela a nosotros. Y obviamente Dios, después de la creación, del Éxodo, Dios levantó a todos los profetas del Antiguo Testamento que escribieron la mayoría de los libros. Y luego, obviamente, tenemos que recordar que Dios prometió un Mesías. Y entonces el cumplimiento de esto se da en el Nuevo Testamento. El más alto, dice, el nivel más alto de la revelación de Dios debe verse en las enseñanzas éticas de los profetas de Israel. Y, obviamente, la promesa de Dios. Y el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, que proclama a Jesús como el Mesías, muchos pasajes del Antiguo Testamento se refieren al ungido del Señor. Y obviamente tenemos que decir, el Antiguo Testamento mira hacia el futuro, mira hacia la revelación suprema. Y esa revelación suprema, en primer lugar, es Jesucristo.
la palabra fue hecha carne. El punto central de la revelación bíblica en la revelación es la revelación de Dios de sí mismo. La revelación surge de un encuentro divino humano, la deidad de Cristo, de Jesús como el Cristo. Y entonces, obviamente en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús es Dios, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y no nada más Juan dice eso, también Hebreos. En el Nuevo Testamento Jesús es la palabra viviente de Dios y Él es la revelación suprema. Jesucristo es tanto divino como humano, también el Nuevo Testamento lo ve. Lo ve así. Y el testimonio apostólico depende precisamente de esta revelación suprema. O sea, no es no es en realidad algo aislado, sino que finalmente los apóstoles, ellos proclamaron el Evangelio. Los apóstoles cumplieron con el papel esencial de interpretar la revelación de Dios. O sea, bueno, ya tuviste la manifestación, aquí estaba Cristo contigo, ahora, ¿qué significó eso? Interpretaron la manifestación de Dios en Jesús. Ellos continuaron con la interpretación de quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho para la redención del mundo. Y de eso se trata el Nuevo Testamento, las cartas, los discursos de los apóstoles en el libro de Hechos, de decirnos qué ha hecho. Y obviamente, ante eso también el mensaje fue preservado. Con el tiempo, los evangelios fueron escritos, las cartas, todo esto. De allí en adelante la Biblia se transformó en la forma escrita de la revelación divina. Ya que se escribió, porque ya estaba escrito el Antiguo Testamento para la época de los apóstoles, y luego se dio en el primer siglo toda esta efervescencia literaria que conocemos como los evangelios, el libro de Hechos, las cartas de Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, el Apocalipsis, toda esta efervescencia literaria que formó lo que nosotros conocemos ahora en el Nuevo Testamento. Y entonces, de ahí en adelante, pues la Biblia ha sido la revelación divina. Y obviamente la Biblia es indispensable. La Biblia surgió de los eventos reveladores en los que Dios se ha dado a conocer a sí mismo. ¿Se acuerdan? De la manifestación. Dios inspiró personas que interpretaran esto para los demás. Y entonces de ahí surge la Biblia. Y ella siempre señala, más allá de sí misma, señala al Dios viviente, a nuestro Creador y Redentor, conocido a través de la fe personal en Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro Salvador. Y obviamente nos lleva a la experiencia de conversión. Y todo lo que implica el evento cristológico. Entonces, tenemos precisamente la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento. Ya decimos la palabra hecha carne, el testimonio de los apóstoles, la Biblia como indispensable, que fue lo último que mencionamos, y que es muy fundamental en nuestro entender, porque algunas personas piensan que, bueno, pues sí, yo puedo reflexionar acerca de Dios. No, la Biblia es importante e indispensable porque no puedes reflexionar acerca de Dios sin ella. Entonces, volvemos a este asunto de las generalidades, y ya hablábamos de esto, y ahora llegamos a la inspiración bíblica. Y la definimos de una vez, ya habíamos definido esto, pero lo volvemos a hacer para que el cliente quede satisfecho. La revelación, Dios obra a través de hechos históricos. Inspiración, en la revelación Dios obra a través de hechos históricos y experiencias humanas para darse a conocer salvíficamente a los seres humanos. La inspiración es la obra de Dios a través de autores bíblicos de manera que se vea asegurada una declaración auténtica y un registro
escrito de la revelación. Y vean, ¿qué es la inspiración? Es la obra de Dios a través de los autores bíblicos, de manera que se vea asegurada una declaración auténtica y un registro escrito de la revelación. La inspiración depende de la revelación especial, pero a su vez permite que la revelación especial se extienda o le sea accesible a seres humanos en muchas naciones y en diversos periodos de la historia. De hecho, ahora ustedes pueden ver como hermanos, excelentes hermanos, están trabajando duro en la traducción a otros idiomas. Entonces, pensando en la inspiración bíblica, tenemos que decir que algunas distinciones y definiciones básicas que conciernen a la inspiración. Entonces ya hablamos de que la revelación precedió a la Biblia. ¿Cómo sabemos eso? ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho, habíamos hablado de ese cuadro original donde aparece estos tres circunferencias? Bueno, 4 y adentro 2, 3. Pero está la manifestación, que es la revelación de Dios. Dios se reveló y entonces inspiró a personas para que escribieran. Entonces la revelación precede a la Biblia. Pero la revelación produce la Biblia. Y la revelación y la inspiración se relacionan. O sea, la manifestación de Dios y la inspiración se relacionan porque la manifestación es la manera en que Dios se presenta. Y Dios nos muestra. Y la inspiración es esta habilidad que Dios da a ciertas personas para que escriban su revelación, para que la comuniquen. Entonces, la inspiración es la obra de Dios a través de los autores bíblicos. ¿Se acuerdan? De manera que se vea asegurada una declaración auténtica y un registro escrito de la revelación. La inspiración es una actividad única de Dios que no puede definirse en los mismos términos que otros hechos o actividades. Y ya el término inspiración en castellano significa inhalar, y hay varias definiciones aquí de eso, pero nosotros entendemos que aunque tengas en la Biblia, significa respirado por Dios segunda a los Corintios, segunda a Timoteo 3:16, sí, respirado por Dios, o sea que Dios lo exhaló. El punto, y todo lo que se quiere decir, es que lo que tenemos escrito vino de la manifestación de Dios y que esa interpretación que los autores inspirados dieron no estaba suelta a lo que se les ocurriera. Dios la guió. Y eso es algo importante. Entonces, hubo muchas personas que fueron inspiradas en la Biblia y nosotros lo leemos a través de las escrituras. Profetas, reyes. Y entonces tenemos que reconocer que Dios ha estado actuando ahí. Tenemos que hablar de diversos métodos utilizados para formular el concepto de inspiración. Algunos pensaban que los escritores fueron como solamente amanuenses y que Dios les dictó. Eso se le llama más o menos mecánico. También el método que se concentra en el fenómeno de la escritura, especialmente en los materiales no didácticos y los problemas de la escritura. Se trata del enfoque inductivo. Y bueno, hay distintos enfoques para esto, pero lo importante a anotar es que siempre que pensamos en inspiración, estamos pensando en que Dios capacita a alguien para hacer este trabajo. Y que son personas que cuando Dios se manifestó con el propósito redentor, Dios los tomó para que vieran eso. Y
Algunos autores, por ejemplo, como Erickson, dicen que la inspiración fue intermitente, que no todo lo que escribieron ciertos autores seguramente es revelación, solamente lo que quedó en las escrituras. También cuando hablamos de la inspiración del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se entiende por inspirado todo el Antiguo Testamento. Se da por eso que es inspirado. Segunda de Pedro 1 del 20 al 21 habla precisamente de la inspiración de los profetas. La inspiración de la escritura veterotestamentaria se ve en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, ya hay varios textos que se relacionan con este asunto de la inspiración. A través del cristianismo, pues ha habido varios conceptos. Por ejemplo, los padres opinaban, la opinión de los padres apostólicos va desde la participación humana extremadamente pasiva a una participación más activa y voluntaria. En la Edad Media, obviamente, ellos tenían la idea de que la escritura dependía. Los libros bíblicos fueron parte subordinada del tema mayor de la profecía. Luego, en la Reforma, ellos por ejemplo, Calvino, pensaron que la inspiración bíblica, es decir, la inspiración verbal, acomodada divinamente a los diversos estilos humanos, tiene que deducirse principalmente de sus comentarios. Los teólogos de la ortodoxia luterana y reformada enseñaron la total pasividad para instrumentalizar a los autores bajo la influencia del Espíritu Santo, o sea, simplemente en instrumentos. Ellos no tenían nada. En la era moderna hay varias opiniones. Por ejemplo, la inspiración verbal o con inerrancia, la inspiración dinámica o inspiración verbal limitada, diversos niveles o grados de inspiración, hay inspiración parcial. Nosotros creemos en la inspiración plenaria. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios, como dice la escritura. Y ya hay otras variaciones lingüísticas, otras escuelas de lenguaje religioso. La inspiración y el cristianismo actual, en lo que a la doctrina de la inspiración se refiere, lo más importante es que busquemos el equilibrio entre la agencia divina y la actividad humana en nuestra explicación del surgimiento de las escrituras. Y obviamente nosotros decimos, sí, Dios inspiró, Dios su manifestación trajo personas que interpretaran esa manifestación, eso le llamamos inspiración. Pero esas personas, pues, aunque escribieron a su estilo, siempre fueron guiados por el Espíritu Santo. Así como somos guiados nosotros, viven libremente, pero son guiados. No se puede estudiar la inspiración bíblica sin tomar en cuenta otros temas relacionados también a la Biblia. Por ejemplo, el canon. Y entonces, cuando hablamos de la preservación del testimonio escrito. Y cuando hablamos de esa preservación del testimonio escrito, tenemos que hablar de la idea del canon. ¿Qué es el canon? Porque para hacer teología necesitamos tener bien claro qué es el canon. El canon, la idea del canon es, en el curso de la historia de Israel, se produjo un cuerpo extenso de literatura. Eso que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Al salir los apóstoles a predicar el evangelio en el curso de los años, también surgió en la iglesia un extenso cuerpo de literatura cristiana. Pero ¿qué le tomó a la comunidad de fe cristiana más de 300 años seleccionar nuestros presentes 27 libros? O sea, sí hubo un canon, pero sí les tocó. La determinación general del canon. ¿Cómo se determinó el canon? Y obviamente la palabra canon significa la regla o patrón. O sea, ¿cómo se determinó el canon?
Bien, pues el canon fue determinado, en primer lugar, por uso del término, se refiere a la enseñanza reconocida por la Iglesia, o sea, la norma. Y entonces el canon es un término técnico que describe la cantidad de libros adecuados o correctos. Y tiene su desarrollo en la historia. Y obviamente tenemos que reconocer que en el Antiguo Testamento los libros dicen que a veces que tienen contenidos de otros libros. O sea, la corriente histórica. O sea, que citan otros libros que existían en su época. Por ejemplo, pensando en el Antiguo Testamento. ¿Qué más? Ah, bueno, sin embargo, la Biblia es la Sagrada Escritura. O sea, a pesar de que lo que tenemos en las Escrituras, aunque esté citando otros libros, es la Sagrada Escritura. Entonces, si bien conocemos los nombres de los escritores humanos de la Biblia, ella transmite la impresión abrumadora de que Dios es el único autor que le inspiró. Uy, ¿qué pasó? Y entonces vamos a hablar de la formación del canon. En primer lugar, la ley se transforma en escritura. Y eso es más fácil porque recordamos el Pentateuco, ¿verdad? Y ahí se nos dice, no, pues la ley es la escritura. Muchos consideraban que los sacerdotes, escribas, custodios de los escritos sagrados de Israel, son los responsables de la preservación, edición y compilación de los escritos del Antiguo Testamento, tal como ahora los tenemos. Cuando los samaritanos se separaron de los judíos, volvieron a establecer en Judea cerca del año 400, llevaron solamente la ley con ellos. Entonces ellos reconocen hasta el día de hoy solamente el Pentateuco. Los profetas también se forman en escritura. La segunda porción, porque se acuerdan que, bueno, para los que conocen la manera en que está organizado el canon del Antiguo Testamento, no como aparece en nuestras Biblias, sino es la ley, los profetas y los escritos. La segunda porción de los rollos hebreos en ser agregada al canon fue la colección de profetas. Esta consistía en dos partes. Los profetas anteriores, que son Josué, jueces, Samuel y Reyes, y los profetas posteriores, en dos divisiones, los mayores y los menores. Y entonces Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los profetas menores, el rollo de los 12 profetas. Y los demás libros, los escritos. Y ahí está Daniel y está Lamentaciones, para aquellos que no vayan a decir, ¿y qué pasó con? Están en los escritos. Solamente están organizados de otra manera, pero ahí están. El concilio de bueno, ok. Y tenemos al final el concilio de Jamnia. En el año 90, después de Cristo, después de la destrucción del templo, los judíos dijeron, bueno, ya que nos vamos a separar por esta situación, de que se destruyó el templo y todo lo demás, ¿qué vamos a hacer? Y viendo que tenían que separarse, definieron bien claro cuáles eran sus libros. Los escribas y fariseos llegaron a la conclusión de que el canon se componía de 39 libros con 3 divisiones, la ley, los profetas y los escritos. Pues la Septuaginta contenía libros extraños que los rabinos rechazaban firmemente. Y obviamente esos libros extraños o que fueron dejados de lado eran los apócrifos y los pseudoepígrafos. Y en el documento que yo les entrego, pues ahí vienen definiciones. Cuando hablamos de eso, entonces llegamos al asunto. Wow, vamos rapidito. La formación del canon del Nuevo Testamento. Primero, la necesidad de un testimonio escrito.
Los cristianos recibieron el canon del Antiguo Testamento, pero el canon del Nuevo Testamento se empezó a formar y hay una necesidad de poner las cosas por escrito, o sea, de preservar el testimonio oral de los apóstoles. Esto tenía que ver, por un lado, por la necesidad de esparcir las enseñanzas y, por otro lado, también combatir la herejía, ofrecer un mensaje confiable. También por la demora del retorno de Cristo había que poner por escrito las enseñanzas para que cada generación tuviera acceso a ellas. Y por último, la muerte de los apóstoles. La muerte de los apóstoles llevó a la escritura. No siempre, porque las cartas paulinas reflejan que se hizo para combatir herejías y malas prácticas. Y lo mismo pasa con la mayoría de las cartas. Pero los evangelios quisieron preservar cosas, preservar el mensaje de Cristo, su historia, para las siguientes generaciones. Entonces, todas estas cosas llevaron a la necesidad de la preservación. El canon del Nuevo Testamento, bueno, la Biblia de la iglesia primitiva fue la Septuaginta. La mayoría de los autores del Nuevo Testamento tuvieron acceso a ella. La colección de las cartas paulinas fue de las primeras cosas que se coleccionaron. Y entonces tenemos ahí la colección de las cartas paulinas. Luego hubo colecciones tempranas, se realizaron para responder a los herejes. O sea, los cristianos dijeron, bueno, ¿cuáles son nuestros libros? Porque aquí hay personas que tienen libros que no son autorizados por nosotros, no los conocemos, libros que han escrito últimamente. Por ejemplo, hemos escuchado de evangelios de Felipe, de evangelios de Judas, que fueron escritos por el siglo IV, que son gnósticos. Y ante esas cosas el cristianismo dijo, a ver, espérame, nosotros tenemos nuestros escritos, y esos evangelios que todavía huelen a tinta fresca, pues esos no. Tienen ideas extrañas a las escrituras. No coinciden con el testimonio del Antiguo Testamento ni con el testimonio de los escritos que conocemos desde el primer siglo. Y entonces, allí hubo un detalle. Entonces estaba respondiendo a herejías para decir, estas son las fuentes verdaderas. Y el más antiguo de los cánones es el canon muratorio. Así porque, bueno, se llama muratorio porque la persona que lo encontró se apellidaba Muratorio y se encontró en Roma. Así que a finales del siglo IV el canon se había cerrado para la rama occidental de la iglesia. En cuanto a la iglesia, el canon, pues decidir sobre el canon fue simplemente el reconocimiento de la iglesia de aquellos escritos apostólicos auténticos que habían modelado y ganado y guiado a la iglesia en sus etapas formativas. Los dejados fuera, obviamente, eran libros de obras falsas que usaban los nombres de los apóstoles de manera falsa. Y obviamente Lutero y los reformadores rechazaron todos estos libros. Bueno, ¿cuáles fueron las pautas? Creo que ya habíamos mencionado un poquito eso, pero lo volvemos a decir con mucho gusto. Amplia aceptación. En primer lugar, la amplia aceptación. La mayoría de las iglesias dicen, estos libros los conocemos de siempre. Amplia aceptación. Los libros que habían estado en uso por un largo tiempo en muchas iglesias. Alimento cristiano en la iglesia, el valor del libro dado, de un libro dado en medio de, era medido en términos del testimonio auténtico de la vida y enseñanza de Jesús. Los libros que también servían para nutrir a los fieles en doctrina y en el vivir cristiano, demostraron su valor mucho antes de que fueran incluidos en un canon. Luego también tenían el asunto de las señales inequívocas de autoridad apostólica. Debía haber evidencia de ser de un apóstol o de quien se sabía que Cristo había encomendado su mensaje.
Entonces tenía que ser un apóstol, y muchos de los escritos del Nuevo Testamento son de un apóstol. Si no era así, debería ser de alguien en el círculo apostólico, un testigo ocular. Si no era de un apóstol, era de alguien que había estado cerca del apóstol como testigo ocular. Y sobre todas las cosas que fuera del primer siglo. Entonces, eso era fundamental. Y, bueno, ahora, pues, la autoridad en el cristianismo. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente la autoridad en el cristianismo. Entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar, la historia de los principios o modelos de autoridad religiosa. Entonces, en el cristianismo. ¿Qué hay con eso? El Nuevo Testamento contiene varias afirmaciones acerca de la existencia de un cuerpo de creencias o verdades cristianas y de su transmisión. Hace referencia a la fe, doctrina, la sana doctrina, una sola fe, la sana doctrina, buena doctrina, evangelio transmitido, y en muchos lugares. En el escrito van a encontrar ustedes una multitud de textos que les van a ayudar. En la era patrística, el mensaje central, proclamado por el cristianismo primitivo, que se centraba en la muerte y resurrección de Cristo, también para haber fungido como autoridad. Entonces, los cristianos del primer siglo tenían la Biblia hebrea y su traducción la entendían como su autoridad. Su traducción al griego, la Septuaginta, que interpretaban en relación con Jesús, entendiéndolo como Mesías, y que consideraban había sido inspirada por el Espíritu Santo. Al final del segundo siglo empezó a expresarse, Ireneo y Tertuliano, un modelo ternario de autoridad. Este modelo presuponía que los libros del Antiguo Testamento, probablemente incluyendo los deuterocanónicos, es probable, no sabemos, pero eran escrituras cristianas. Fue formulada una respuesta a los desafíos presentados por los gnósticos, el montanismo y el marcionismo, que se oponían a las escrituras del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que eran entonces los evangelios y las cartas paulinas, la regla de fe, o sea, la confesión triádica, en una sección cristológica extendida cuyo lenguaje ya estaba prácticamente fijado. Y la idea de los obispos o presbíteros que servían en una sucesión directa de los apóstoles. Bueno, esta era la forma en que en la época patrística se veía, ¿sabes qué? Entonces tienen que ser obispos que fueron enseñados por obispos que vienen de la época de los apóstoles. Quizás en esa época, en los primeros siglos, se podía, porque bueno, así como puedes señalar, no, pues 3 siglos para atrás, fíjate que mi pariente fue fulano. Está bien. También en el occidente medieval, el cristianismo medieval occidental tenía un concepto de la autoridad similar al periodo patrístico. Tanto las escrituras como la tradición de la iglesia, esta última no en su forma oral, sino en su forma escrita, los escritos de los padres estaban revestidas de autoridad. Y bueno, con la reforma protestante, la autoridad se volcó a las escrituras. Entonces, eso es algo muy importante. Sin apócrifos, sin nada de eso. Aunque los consideraban, pueden ser válidos para la lectura, pero no son para la doctrina. Los reformadores radicales estuvieron de acuerdo con los reformadores magisteriales en reclamar la síntesis rechazar la síntesis medieval de la escritura, la tradición y la autoridad papal, cosa que nosotros actualmente también rechazamos. Los anabautistas elevaron el Nuevo Testamento, que interpretaban
literalmente como una especie de nueva ley y por sobre el Antiguo Testamento, incluyendo los libros apócrifos veterotestamentarios, los cuales interpretaban tipológicamente, cosa que nosotros no estamos muy interesados, pero obviamente tenemos que reconocer con los reformadores que la Biblia, 39 del Antiguo y 7 del Nuevo, tiene la autoridad. Y ya en la posreforma, dice, la postura fue que los autógrafos de las escrituras inspirados son inerrantes en todos los planos, no solamente en el terreno de la doctrina y la ética, y la existencia armónica, obviamente, y también la existencia armónica entre entre los dos testamentos y entre los libros bíblicos. Tenemos que reconocer que cuando hablamos de autoridad, la naturaleza de autoridad bíblica, tenemos que entender que no se puede simplemente pensar en que la conciencia de las personas sea suficiente. La Biblia tiene autoridad independientemente de la conciencia. Así que la suprema autoridad de la Biblia para la doctrina y la vida cristiana, juntamente con algunas doctrinas relacionadas con Jesucristo, en algunos casos fueron puestas como autoridad. Nosotros creemos que las escrituras son lo superior, la autoridad máxima para todo lo que hacemos, lo que creemos y lo que hacemos es la escritura. Y entonces, bueno, hay distintas ideas, pero sobre todas las cosas, en nuestro ambiente evangélico, la autoridad de sola escritura de los reformadores es fundamental. No podemos simplemente decir, sí, bueno, la autoridad es del pastor, ¿no? O la opinión del pastor. Es la escritura. Y entonces, en este sentido, nosotros decimos que cuando hablamos de la sola escritura, la mayoría de las confesiones bautistas y los escritos de los teólogos bautistas se aferran a la Biblia como la suprema autoridad. Para la doctrina, la conducta, el gobierno eclesial, pero no a una sola escritura definida estrechamente. Estamos hablando de la Biblia en general. Estamos hablando de la autoridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo. Naturaleza de la autoridad bíblica. La autoridad bíblica reside principalmente en su identidad como libro religioso o de revelación divina. O sea, la Biblia tiene autoridad porque contiene la revelación divina. Es la depositaria de la manifestación de Dios interpretada para nosotros. Y el Espíritu Santo la utiliza para iluminarnos y guiarnos. La autoridad del mensaje de la Biblia trasciende, obviamente, lo social, lo geográfico, lo cronológico. La Biblia sigue siendo la autoridad, aunque pase el tiempo, porque es palabra de Dios. Entonces la autoridad de la Biblia es la autoridad del Dios soberano, porque es su palabra, que dispone, persuade a los seres humanos, pero no los obliga, que los redime o los libera, pero no los esclaviza. La Biblia es la autoridad cuando se interpreta con exactitud y fidelidad en su contexto histórico, usando como criterio a Jesucristo. Y también la Biblia es la autoridad en la medida en que el Espíritu Santo confiere iluminación en cuanto al significado de la aplicación de textos y libros específicos del Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia es la autoridad. Y bueno, nosotros tenemos que hablar finalmente tenemos que hablar de la revelación y la redención. ¿Qué pasa con eso? Bueno, cuando hablamos de la revelación,
tenemos que decir, bueno, ¿y cuál es el propósito de la Biblia? Porque algunas personas piensan que la Biblia es un recetario para todos los problemas de la vida. Y sí da orientaciones, pero no hay recetas específicas para los problemas de la vida. Entonces, tenemos que decir que el propósito principal de la Biblia es la redención. Si alguien pierde ese sentido, entonces, híjole, está tomando la Biblia como cualquier otra cosa. Entonces, la revelación y la redención. En primer lugar, la intención divina. En la creación, en la redención, en las escrituras. ¿Qué tenemos con la intención divina? El relato de la escritura expresa el concepto básico del mundo de la Biblia. Dios ha escogido libremente crear el mundo. O sea, la idea es que el mundo no surgió de la nada. Dios lo creó por su voluntad. El mundo de Dios depende de todas las criaturas vivientes. El hombre está hecho para la comunión con su Hacedor. Esto tiene que ver con la creación. Nuestra verdadera vida debe ser una vida de compañerismo con Dios. Sin embargo, tenemos que reconocer que el pecado nos ha separado de Dios. Somos hechos para la comunión con Dios. El hombre tiene que tener relación con Dios y con los seres humanos que lo rodean. Que somos arrendatarios y mayordomos. Así que el orden creado es la primera y continua palabra de Dios a nosotros acerca de su propósito. La palabra de Dios es la escritura, la palabra de Dios en las escrituras nos interpreta la intención de Dios en la creación como poderosa obra de Dios para hacernos sus hijos. Lo siguiente es la redención. Los capítulos iniciales de Génesis nos hablan de cómo creó Dios, pero también nos hablan de la rebelión del ser humano, o sea, la caída, de ese destierro del Edén, de nuestro alejamiento de Dios. Nos hablan de Noé, del diluvio, y también nos presentan la historia como una arena moral en la que Dios, un Dios justo, trae juicio sobre la raza rebelde y caída. Pero Dios nos anunció, no renunció a la humanidad, ni olvidó su propósito en la creación. Entonces, a través de la historia de Abraham, el pacto en el Éxodo, de Isaías, nos hablan del interés de Dios, que el interés de Dios era alcanzar a toda la humanidad a través de Israel, era proveer salvación para todos los pueblos en todas partes. Y entonces decimos, y en las escrituras, la intención de Dios, en las escrituras, el registro auténtico y autoritativo de los poderosos actos de Dios de revelación y redención está representado para nosotros en los libros de la Biblia. Fuera de ella no hay conocimiento de las acciones especiales de Dios de revelación y redención en Israel, en Jesucristo, en la iglesia. Como un indispensable e infalible testigo de Jesucristo, el Espíritu de Dios ahora usa la Escritura para precisamente para esto, para redimir. Usa la Escritura para hacernos sabios para salvación en el Dios que ha provisto una lámpara para nuestros pies y la luz para nuestro camino, al vivir nosotros la vida santa, de santa obediencia que nos requiere. El camino de la salvación. En las Escrituras también se nos presenta el asunto del camino de la salvación. Y esto empieza con la proclamación de la palabra viviente. Y esto obviamente, quien escuche esta proclamación, hoy tiene que ir a un encuentro con Jesucristo. Ella es otra forma de la palabra de Dios cuando es fiel a la Escritura. Estamos hablando de la proclamación del Evangelio, la palabra de Dios escrita. Lo segundo es el nuevo nacimiento a través del Espíritu. Tenemos que reconocer que la Biblia nos muestra el camino de la salvación y lo siguiente es el nuevo nacimiento.
La salvación es el don de una nueva vida en Cristo a través del Espíritu Santo. Es como nacer de nuevo. La salvación es morir al yo y resucitar. Ahí en Romanos 6, resucitar para Dios, Romanos 6, 4. También es la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Eso le llamamos santificación. El propósito original de Dios en la creación de llevar muchos hijos a la gloria, Hebreos 2:10, está cumplido en Cristo a medida que los redimidos son hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Cristo no solo es la revelación de Dios, sino también la revelación del tipo de persona que nosotros debemos ser. Entonces, vemos en Cristo la imagen de Dios, pero es el tipo de persona que debemos ser. También tenemos que reconocer que el camino de salvación por la comunicación en la comunidad del pacto. Si bien la salvación es personal, jamás es una cuestión puramente privada. Los actos redentores y reveladores y redentores de Dios ocurren en y a través de la comunidad de fe ligada a Él. Especialmente hablando, ser cristiano es ser miembro de la iglesia. Si una persona se convierte y tiene que formar parte de una iglesia, la nueva comunidad del pacto de Dios, el discipulado y compromiso eclesiástico son dos lados de la misma moneda. Y tenemos que reconocer esa idea que tienen algunos, de que, bueno, uno es cristiano y ya ahí estuvo, ¿no? La iglesia se transforma en el nuevo templo espiritual. Cristo no solo murió por cada uno de nosotros, sino también por la iglesia. Y entonces el cristiano cuando hablamos de la redención, el cristiano tiene que venir a la iglesia. ¿Se acuerdan de lo que dice la Gran Comisión? Que vayamos y predicamos el evangelio a toda criatura, que los bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que les enseñemos todas las cosas que nos han mandado. Y por eso la iglesia es importante, porque ahí es el medio, en el contexto donde se da este conocimiento. Y obviamente la comunión en la comunidad del nuevo pacto nos lleva por la obediencia a la palabra. Tenemos que decir que de ahí pasamos a la obediencia. Estamos hablando del camino de salvación por la obediencia a la palabra de Dios. La salvación viene por creer en el evangelio que nos ha sido predicado. La escritura nos invita a una decisión, poner nuestra fe en Cristo. Solo Él debe ser aceptado como Salvador y debe ser obedecido como Señor. Si bien somos reconciliados con Dios por medio de la fe sin obras está muerta. La vida redimida debe vivirse en obediencia, como un temor y temblor. Entonces tiene que vivirse en obediencia a todo lo que Cristo mandó. Mateo 28:20. Entonces tenemos esta situación. La obediencia a la Escritura, como la palabra de Dios, escrita y totalmente suficiente para la fe, y la práctica es una medida segura para la obediencia del creyente a Cristo, la viviente y eterna palabra de Dios. Finalmente, ¿cómo sabemos que estamos obedeciéndole a Dios? Porque nos ajustamos a las Escrituras, no a alguna idea abstracta de lo que es bueno. La Escritura como revelación para redención. La necesidad de redención de cada uno. Entonces tenemos las Escrituras como revelación para redención. Y ese es el siguiente paso. La necesidad de redención de cada uno. La necesidad de redención de cada uno. Las Escrituras dejan bien claro que Dios se ha revelado para redimirnos. Génesis 3 nos encuentra condenados. La ley fue dada para revelar la naturaleza pecaminosa del ser humano. La maravilla y grandeza de la gracia de Dios se ve en el hecho de que mientras nosotros éramos pecadores desvalidos y enemigos de Dios por medio de la muerte de Cristo, Él nos redimió consigo. Entonces, lo segundo, el cumplimiento de la revelación. La Escritura habla de una revelación venidera al final de los tiempos. O sea, promete
algo en el futuro. Dios está moviendo la historia hacia la culminación, o sea, hacia el fin que Él quiere. Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Hasta entonces la historia continuará como un acto de la paciente gracia de Dios, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Entonces, tenemos que hablar de la perfección de nuestra redención. Finalmente, la perfección de nuestra redención, en Juan 14, del 1 al 6, la revelación perfecta de Dios en la gloria trae consigo la plenitud de nuestra salvación. La perfección final de nuestra redención es el don del cuerpo espiritual de la resurrección. Finalmente, la revelación no solamente es algo para que sepamos, es algo que nos guía a través de toda la vida cristiana hasta que lleguemos al cielo. Pues, hermanos, muchas gracias por su paciencia. Les agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros y haber participado de esta sesión. Dios les bendiga.